Nuestro próximo invitado, Marco Kremerman, con quien queremos conversar de varias cosas esta mañana. Marco, muchas gracias por esperarnos en esta conversación que teníamos con Carlos y Gustavo. Un abrazo muy grande para ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, primero que todo? Bien, un poquito resfriado, pero bien. Ya, Muy muy buenas bien. tardes. ¿Sabes si tienes COVID o todavía no? No, no tengo. Ah, Es ya. un resfrío, es un resfrío. Es un resfrío. Qué bueno, sí, porque ahora las personas que han tenido ahora último, yo por lo menos he tenido varias amigas que han estado en COVID ahora último y no ha sido muy agradable. No, parece que está Sí, bastante está fuerte el bastante... bichito, como que revivió. No revivió. se puso nada No se bueno puso como nada dijo bueno Maño. como dijo Mañalich. Fue al revés. Bueno, aprovechamos de conversar contigo, siempre es un agrado. Y la Fundación Sol ha sacado varios nuevos estudios. Por ejemplo, los verdaderos sueldos de Chile. Esta investigación que da cuenta del retraso salarial, ahí sí, salarial que registra nuestro país. Por ejemplo, el 50% de los trabajadores y trabajadoras reciben una remuneración menor a 458.000 pesos líquidos y el 50,1% del total de personas ocupadas en Chile no podría sacar a una familia promedio de la pobreza con su salario. Lapidario esto, Marco. Así es lamentable, pero creo que ni a ustedes ni a nosotras y nosotros no nos sorprende, Para nada. porque cuando analizamos año a año qué sucede con los salarios en Chile, esta encuesta el INE la publica aproximadamente entre julio y agosto de cada año y corresponde a una muestra tomada entre octubre y diciembre del año anterior, por tanto estos son datos de fines del 2021 y dan cuenta de un problema salarial profundo, ¿no? Que la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile aproximadamente esté ganando menos de 458 lucas líquidas y que solo un 19,4% gane más de 900.000 pesos líquidos, que en el Chile de hoy ya no es un salario para decir es un buen salario, No, para alcanza para nada, vivir para nada. tranquilamente, es gravísimo. Y más grave es aún que un poquito más del 50%, 51, 52% de los ocupados en Chile en términos generales no podría sacar a una familia de 4 personas, por ejemplo, de algo tan básico como la línea de la sobrevivencia. Yo creo que es importante decirle a la línea de la pobreza, línea de la sobrevivencia, porque en muchos casos, en algunas políticas sociales se ha utilizado como un techo, como un valor techo, pero es un valor piso. ¿No? Es un valor Claro, piso que claro. considera elementos mínimos de satisfacción de necesidades básicas. ¿Y qué termina ocurriendo? ¿No? En primer lugar, que es obligatorio que 2 o 3 personas trabajen en un hogar, ¿no? Si se hace de manera voluntaria no hay ningún problema, pero cuando Claro. es obligatorio que trabajen 2 personas para recién poder superar la línea de sobrevivencia, es que el país va por mal camino, ¿no? Va por mal camino. Y lo otro, que también publicamos en el estudio, hay varios datos por regiones, por sector económico, brechas hombres-mujeres, Ahí etcétera, se pasó la es brecha, ¿ah? que, Sí. exactamente, y es que se hace obligatorio para gran parte de los hogares endeudarse, ¿no? Entonces trascendemos de la deuda para tener una vivienda, un departamento en el futuro, o para tener un auto, créditos automotrices o hipotecarios, que es una deuda patrimonial, que en teoría significa que esas personas van a estar en una mejor condición en un futuro, sino que pasamos hace harto tiempo, a una deuda para llegar a fin de mes, alimentarse, vestirse, pagar educación, pagar luz, pagar internet, pagar salud y pagar deuda, ¿no? Deuda para pagar deuda, la famosa bicicleta. Claro. Marco, hay varias cosas que acabas de mencionar que creo que son importantes tratar de profundizar un poquito. Primero, hablaste del Chile de hoy. Efectivamente, yo creo que incluso un sueldo que uno podría entender como buen sueldo, en muchos aspectos podría llegar a no alcanzar. Por otro lado, hablas de sobrevivencia, lo que me parece muy correcto, pero también hay un elemento que no se conversa especialmente, si la Fundación Sol lo pone en la palestra, y es la facilidad con que sectores de clase media, entendiendo que hay una clase media bastante ambigua en nuestro país, ¿no? Teníamos un presidente que pertenecía a los hombres más ricos del mundo y se autodefinía como clase media. eh, Rápidamente, producto de esta bicicleta y también producto quizás de un estándar de vida mal entendido, también a propósito de una sociedad de consumo muy aferrada con un discurso y un relato
muy voraz respecto al consumo, hacen que la gente rápidamente pierda lo ganado. Tú acabas de mencionar, por ejemplo, el poder acceder, por ejemplo, a la vivienda. Es sorprendente la cantidad de gente que puede perder su vivienda de un día para otro en momentos como este porque no puede efectivamente acceder a el pago de un hipotecario, considerando que todavía existe anatocismo en nuestro país y la verdad es que las políticas que protegen a los bancos son francamente usureras. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué posibilidades reales se pueden empezar a observar? Porque ahí también hay una movilidad social que no es permisible finalmente, que no existe, que no es real. Exactamente. Y hay un indicador que es muy importante para medir esta situación y que permite alertar de problemas serios de cohesión social en un país y potencialmente de estallidos sociales, que Ujú. es un indicador que hemos ido produciendo hace algunos años, que es el de pobreza de mercado, ¿no? ¿Qué significa la pobreza de mercado? En Chile se mide la pobreza a través de la pobreza por ingreso, que considera los ingresos autónomos o del trabajo, de las pensiones contributivas o del capital para los pocos hogares que pueden tener ingresos por arrendar segunda o terceras viviendas o invertir en instrumentos financieros. Están los subsidios estatales y está el alquiler imputado. Y el alquiler imputado es un concepto que se incluye en muchas encuestas del mundo y considera un ingreso adicional para los hogares en aquellas situaciones donde los hogares tienen vivienda propia o la están pagando. Entonces, ¿qué sucede? Que en la encuesta CACEN, que mide la pobreza, hay muchos hogares que están viviendo con ingresos muy bajos, pero que se les agregan 300.000, 400.000, 500.000 pesos más, equivalentes al arriendo promedio del barrio donde viven, porque tienen una vivienda propia o porque la están terminando de pagar, ¿no? Exacto. Y Chuta, eso realizan un no. gasto permanente en Claro. dividendos. Entonces, ¿qué sucede cuando uno se concentra en la fuente principal de ingresos de los hogares chilenos? Trabajo, sea formal o informal, y las pensiones contributivas? La pobreza en Chile pasa a un 10,8%, que Exacto. fue el último dato que conocimos del 2020, subió un poco en relación al 2017 por la pandemia, a casi 40%. Exacto. Y ese indicador nos mide justamente la fragilidad de los hogares chilenos, que no se concentra en un puñado pequeño de 10%, de 8%, sino que se extiende casi a la mitad de la población y que en algunas regiones como la Araucanía, ¿no?, que está en un conflicto permanente hace mucho tiempo, supera el 60%, ¿no? Llega casi al 60%. Y si además miramos qué sucede en la otra parte, ¿no?, la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda, ¿no?, al mismo tiempo que tenemos a la mitad de los trabajadores ganando menos de 458 lucas, cuando miramos los datos del Servicio de Impuestos Internos, es un reporte, un informe que ha publicado el Ministerio de Hacienda con el apoyo y el trabajo de una serie de académicos que han trabajado los temas tributarios, uno ve que las 1.315 personas de mayores ingresos en Chile, los contribuyentes de mayores ingresos, están reportando ingresos totales mensuales de casi 900 millones al mes, 900 millones de pesos al mes per cápita. Entonces, eso no cuadra, ¿no? Y no cuadra porque cuando uno mira las mismas estadísticas en Alemania o en Noruega, que tienen un PIB per cápita que duplica o triplica a Chile, ¿no?, ese mismo grupo de personas de mayores ingresos vive con muchos menos ingresos que los más ricos de Chile. Entonces ahí tenemos un problema serio que se extienda al resto de la población. Absolutamente. ¿Quieres hacer una pregunta, Hassan? O lo que pasa es que nos llegó el acuerdo y quiero preguntarle a Marco qué piensa de lo que dice sobre pensiones. Ya. Pero, ¿entro yo primero o entras tú primero? ¿Disparo yo o dispara usted? Dispare No, usted, ya, no hay dispare usted, problema. dispare Ya. usted para... Lo que pasa es que no llegó el acuerdo que hicieron ahora los partidos políticos. Ah, ya. Ya, esta cosa de reformar, no sé cómo le han puesto ahora maquillar, no sé, bueno, en fin. Y el punto 2 son derechos sociales. Y sobre pensiones dice lo siguiente: en materia de pensiones, nos comprometemos a que la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo, y esto es lo que me llama la atención, un componente de capitalización individual en los mismos términos que en la actualidad, cuestión que es plenamente consistente con la nueva propuesta constitucional. ¿Qué piensas, Marco, de esto que aparece en esta carta que firmaron los partidos políticos? De Bueno, me La prueba de me parece una oficialismo. muy mala noticia,
En primer lugar, porque hay una contradicción en esa declaración. Se habla de pensiones dignas, habría que pedirle un poco más de esfuerzo a ese acuerdo y que nos expliquen cómo se define dignidad en términos numéricos, qué es una pensión digna. Si vamos a situarnos en la línea de la pobreza, estamos muy mal, por lo que hemos hablado recientemente, sino que al menos debería ser equivalente al salario mínimo. Y en segundo lugar, no es posible matemáticamente alcanzar pensiones dignas y mantener estructuralmente un sistema de capitalización individual, lo que nos dice este acuerdo, que el pilar central contributivo va a seguir siendo el sistema de cuentas individuales, independientemente que siga siendo administrado por AFP o cambien el administrador. La lógica de las cuentas individuales, ¿no?, es antagónica a la lógica de la seguridad social. Cuentas individuales es incertidumbre individual y seguridad social es el antónimo de incertidumbre individual. Por tanto, tendrían que explicarle al país cómo van a alcanzar las pensiones dignas. Yo me temo que lo van a hacer exclusivamente con una presión excesiva sobre el Estado, ¿no?, lo cual es incoherente porque existe una cantidad de ahorro acumulado en las cuentas individuales actualmente que supera los 160.000 millones de dólares, con datos de fines de julio, 162.000 millones de dólares para ser más preciso. Y si se cambiara la lógica de la administración, se podrían construir pensiones mucho mayores que las actuales bajo una lógica de un sistema distinto. En cambio, lo que se está planteando en términos generales en este acuerdo que ustedes leen es que la única manera que yo veo de generar pensiones dignas es hacer crecer la pensión garantizada universal de manera importante y generar un aumento importante de gasto público y acelerar la tramitación de la reforma tributaria y centrarla de manera importante en gasto en pensiones, ¿no? Y lo que vamos a tener es una cosa bien extraña, y yo no he visto algo parecido en el resto del mundo, salvo unos países muy específicos cuya cultura no tiene nada que ver con la chilena y que donde hay 90% de negociación colectiva y hay planes ocupacionales, como Dinamarca o Holanda, donde vamos a tener un sistema privado subsidiado por el Estado a través de una pensión general, una pensión universal garantizada. Yo no estoy necesariamente de acuerdo con el pronóstico que da Marco, pero eso depende mucho de cómo uno interpreta la frase que leíste, Ale, porque dice, sí, claro, en materia de pensiones nos comprometemos con la implementación del derecho a la pensión digna en base a un modelo mixto donde había capitalización individual en los mismos términos que en la actualidad. Ahora, la interpretación de Marco asume que en los mismos términos que la actualidad se refiere al sistema de las AFP, tal como está constituido ahora. En tal caso, si eso es la interpretación, sí, tiene toda la razón, que no hay forma de pagar pensiones dignas manteniendo el sistema de las AFP. Pero si lo que quieren decir con en los mismos términos que la actualidad es que va a haber una cuenta individual con dineros invertidos, eso podría ser parte de un sistema nuevo que sí podría pagar pensiones dignas. Ahora, la realidad es que de todas formas, esto es algo que se va a ver en el Congreso, porque la Constitución no es la ley, la Constitución solamente establece la meta y el marco general. Entonces, la meta es pensiones dignas, ¿no?, prestaciones sociales para tener una vida digna para las personas mayores, eso es el derecho social y los políticos del Congreso tienen que trabajar para cumplir con esa meta. Y habla del financiamiento mixto, impuestos generales de la nación, cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras y cotizaciones de las empresas, de los empleadores y empleadoras. Eso es el sistema. ¿Cómo ponen los números a eso? ¿Ya? Queda abierto. Y queda abierto también en esta declaración, creo yo. En ese sentido, lo que se está conversando, porque yo me acuerdo de las conversaciones de la misma Fundación Sol, en el Congreso, ¿no es cierto?, cuando se habló de un verdadero sistema mixto, que sería bajar 2 puntos del 10%, y tener 8% capitalización individual y 8% en solidaridad. Ahí se conjugaron números que creo que Marco participó, ¿cierto?, para tener un sistema mixto que podría pagar pensiones dignas. En caso de lo que está conversando ahora, si se mantienen los 10 puntos, los 6 puntos extra van a solidaridad y se aumenta la pensión universal, se podría tener un sistema nuevo, mixto, sin las AFP, porque las cuentas individuales podrían ser administradas públicamente, pero con componente de solidaridad más la universalidad para sacar eso. Es una posibilidad dentro de las interpretaciones, que podría dar el escenario que da Marco, innegable, pero no creo que sea la única lectura posible de eso, y eso va a depender mucho
debate, o sea, conflicto político que se va a abrir después del 4 de septiembre. Es súper interesante lo que dice Hassan y aquí quiero pensar un poco con ustedes, con Marco y con Hassan, porque hay algo que dijo Marco que creo que es fundamental. Entender y definir, no solo numéricamente, sino que también desde un punto de vista de derechos sociales mínimos, qué es lo que sería la dignidad. Porque claro, efectivamente, como bien decía Marco, ya yo puedo tener una pensión que vaya sobre la línea de la pobreza o que se establezca en función de lo que hoy día es el sueldo mínimo. 400.000 pesos yo creo que no alcanzan necesariamente para vivir a una persona, creo que no alcanzan para vivir de verdad, a menos que sea muy paupérrima la forma de vida, lo estábamos viendo ahí con algunos datos que nos entregaron, no alcanza. Tienes riesgos además, en la adultez muchas veces tienes riesgos de perder tu casa, de perder tu estándar de vida. Entonces, definir dignidad también creo que es un elemento importante que además pone una situación bastante compleja. No sé qué piensan ustedes, qué piensas tú, Marco, que de hecho tú lo propusiste, o sea, tú lo dijiste y a mí me hizo mucho sentido porque se nos olvida esos mínimos detalles que son casi lingüísticos, pero que dicen mucho en definitiva. ¿Qué es lo que sería vivir dignamente? ¿Qué es lo que sería una pensión digna? ¿Qué la define? Claro, ¿quién define eso? Eso es tarea importante de la discusión pública, también del Estado y del gobierno de turno, de establecer parámetros, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan la definición y la discusión de la pensión garantizada universal, se llegó a establecer que el monto que justamente permitía establecer ciertos niveles de satisfacción de necesidades, no necesariamente se habló de dignidad, pero sí se hizo un símil, era la línea de la pobreza unipersonal, porque hay distintas líneas de la pobreza en Chile dependiendo del tamaño del hogar donde vive la persona. Y en ese momento se estableció que el monto era 185.000 pesos y fue reajustado en junio y actualmente están 193.917 pesos. La línea de la pobreza actualmente ya está cerca de 202.000 pesos. Entonces, incluso estamos como 9 lucas, 8 lucas por debajo de la propia línea de la pobreza unipersonal, pero ese indicador es un indicador de sobrevivencia. Por tanto, se debe llevar a cabo esa discusión. Y esa discusión se debe llevar a cabo no imaginándonos un concepto, sino estableciendo cuáles son los gastos generales y básicos que debe llevar a cabo una persona que se pensiona, ¿no? Eso es lo que debe hacerse. Hay un parámetro que es el salario mínimo que lamentablemente tampoco se ha configurado a partir del costo de vida mínimo de un país. Ahí también la Fundación y otros actores han realizado propuestas para establecer cuál debería ser el salario mínimo adecuado o mínimamente adecuado, que estamos bien lejos de aquello, los 400.000 pesos que se han actualizado ahora en agosto, está bien alejado de un salario mínimo que cumpla incluso el criterio de la línea de la pobreza, el criterio del gasto mínimo de un hogar. Ahí hay una encuesta que Chile produce cada 5 años, que es la encuesta de presupuestos familiares del INE, donde podemos mirar cuánto gastan los hogares en Chile y en qué gastan, y ahí podemos establecer parámetros objetivos para determinar esos valores vinculados con el concepto de dignidad, por ejemplo. Exacto. Qué complejo lo que estamos conversando, porque este acuerdo que se firma, o sea, la única forma de demostrar lo que queremos es que el apruebo gane así como claro, con un porcentaje muy alto, digamos. Pero yo pondría paño frío a esa... Yo creo que es un error el acuerdo que están firmando ahí en el Congreso, pero no lo pondría como tan problemático, porque mucho de eso queda en la interpretación. De todas formas, con lo que se estableció en la nueva Constitución, iba a quedar dependiendo de la reforma de pensiones, y lo que describe ese acuerdo es más o menos lo que está la correlación de fuerzas en el Congreso. No ha cambiado en este sentido, porque el Congreso, porque no hay una mayoría para grupos que quieren terminar con la capitalización individual, siempre iba a mantener probablemente el 10% donde estaba. Entonces eso no, en pensiones no cambia. En términos del detalle, hay espacio para muchas mejoras, y quería volver a preguntar, Marco, por el estudio sobre el tema de los verdaderos sueldos en Chile, porque es un desastre, un atraso salarial, una crisis de ingresos laborales en Chile. Vamos muy y atrás. quería preguntar entonces por el artículo
47, ¿no es cierto? El famoso inciso 5, hemos hablado mucho de esto en el programa, se asegura el derecho a la negociación colectiva, corresponde a los trabajadoras y los trabajadores elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial. Entonces quería preguntar a Marco, ¿cómo ve el tema de la negociación ramal dentro de la nueva Constitución? Eso no está cambiado por el acuerdo. ¿Y Sí, qué efectos afortunadamente. podría tener frente a la crisis salarial de Chile? A ver, en general hay dos maneras de reducir los enormes, al menos dos maneras relevantes de disminuir los enormes niveles de desigualdad que hay en Chile. En el ámbito distributivo, que es el espacio de la producción donde se trabaja, y el espacio redistributivo, que sería a través de gasto fiscal y a través de un sistema tributario progresivo. Y justamente en el espacio distributivo es donde tenemos un problema gigantesco. El país sufre de una carencia democrática enorme a la hora de poder determinar en qué condiciones negocian trabajadores y trabajadoras y empleadores y la posibilidad de negociar, ¿no? Porque no es solo que se negocia de manera adversa y asimétrica, sino que no hay negociación en Chile. Menos del 10% de los trabajadores y trabajadoras está cubierto por un instrumento colectivo, ¿no? Y por lo mismo, cuando aumenta el IPC, aumenta la UF, no necesariamente esto se traduce en que todos los trabajadores en Chile ven aumentados sus salarios, son los menos quienes ven aumentados sus salarios. Entonces ahí tenemos un problema importante y la nueva Constitución, lo que se propone en términos de modelo de relaciones laborales, viene a corregir ese gran problema, ¿no? Lo que se hace en dictadura con el plan laboral del año 79 es generar una cancha completamente desnivelada, ¿no? Es que los empresarios, de alguna manera, lo que está en ese paradigma es que le tienen miedo a la democracia, renuncian a la democracia y establecen un sistema de dictadura en términos de la posibilidad de negociar las condiciones de trabajo. ¿Y qué es lo que hace la nueva Constitución? Viene a normalizar el modelo de relaciones laborales y lo lleva a estándares OSD, ¿no? Donde se reconoce que se puede negociar colectivamente por sector económico de rama, vale decir que esto no solo sea potestad de los empresarios y empresarias que se articulan por sector económico, etcétera, sino que lo puedan hacer los trabajadores y trabajadoras. Y ojo, esto no significa que las condiciones de la gran empresa se van a imponer a la pequeña. Así no existe la negociación colectiva por sector económico o rama. Existe la negociación colectiva, por ejemplo, en cascada, donde uno va negociando distintos aspectos en distintos niveles, ¿no? Entonces, a nivel nacional, uno puede negociar un salario mínimo general, a nivel ramal negocia condiciones generales para todo el comercio, por ejemplo, y después se va negociando en las empresas de acuerdo a la realidad de cada unidad productiva. Las empresas pequeñas podrían llegar hasta un 20% más, las empresas medianas un 50% más, las empresas grandes un 80, un 90% más. Entonces, es falso aquellos argumentos que establecen que se le va a imponer las condiciones de las grandes empresas, que no son muy buenas en Chile, a las empresas más pequeñas que tienen más problemas. Y lo otro que es muy importante es el reconocimiento de la titularidad sindical. Es muy importante que efectivamente el sindicato sea la organización titular para negociar las condiciones de trabajo y el derecho a huelga efectivo, que en Chile hoy día está reducido a su mínima expresión y fue deliberadamente trastocado en la dictadura y tuvo cambios mínimos en los gobiernos posteriores. Entonces, es un muy buen articulado el que está en la propuesta de nueva Constitución en torno al modelo de relaciones laborales. Yo les doy un ejemplo concreto para terminar. Cuando uno revisa, por ejemplo, los datos de la banca a junio del 2022, el primer semestre, la banca ha ganado casi 17.000 millones de pesos por día este año. 17.000 millones de pesos por día. Solo el Banco Chile, del grupo Luxich, ha ganado casi 4.000 millones de pesos por día. Una rentabilidad sobre patrimonio que llega a casi un 33%. Eso es una locura, ¿no? Y bueno, hay sindicatos ahí, ¿no?, que logran negociaciones colectivas que son superiores a muchos otros sindicatos del país, pero ni siquiera, ¿no?, logran poder generar, ¿no?, para los trabajadores y trabajadoras ni un 1, 2, 3% de las utilidades que genera la empresa año a año. De hecho, ha anunciado que va a repartir un bono de 1 millón de pesos brutos, pero que equivale a cerca de 3 o 4 días de utilidades de un año, ¿no? Esas son las magnitudes de lo que voluntariamente la empresa está dispuesta a entregar porque entiende que estas utilidades sobrenormales es también
un insulto muchas veces para la mayoría de los hogares que está viviendo a través de la deuda y que no llega a fin de mes. Impresionante. Oye, y ya como para ir cerrando, es que me estaba acordando a raíz de lo de las utilidades de los bancos, las ISAPRES han salido a llorar mucho a través de distintos medios. Y lo último que supimos es que están prácticamente quebradas, que perdieron mucha plata los últimos años. Sin embargo, los años anteriores tuvieron unas ganancias enormes. ¿Puede ser que un año de pandemia provoque tanta pérdida, digamos? Efectivamente, cuando uno revisa los niveles de utilidades prepandemia o antes del 2019 eran, salvo algunas ISAPRES, en general eran utilidades robustas, importantes, salvo algún año en la última década. Pero efectivamente en estos últimos periodos, 24 meses aproximadamente, han tenido problemas, ¿no? Y están teniendo pérdidas importantes. En su conjunto estamos hablando de más de 75.000 millones de pesos de pérdidas para las ISAPRES abiertas. Entonces ahí sí hay un problema, ¿no? Se ha ganado mucha plata en años anteriores, pero actualmente la situación de las empresas no es buena, ¿no? Hay una situación delicada y tiene que ver también con los abusos que ha hecho el propio sistema, ¿no? Eso es importante mencionarlo. Cuando se ha intentado subir unilateralmente los planes, las ISAPRES se han llenado de demandas, ¿no? Y eso ha generado que han tenido que pagar y han salido adversas los resultados de esa demanda, y eso ha generado un problema en sus costos. Entonces, eso es un mensaje también para el empresariado en su conjunto, ¿no? No hay que estirar el elástico hasta el final, ¿no? No hay que estirar el elástico hasta el final, sino que hay que generar una política de mediano y largo plazo, porque en el elástico se te puede cortar en algún momento. Y lamentablemente terminan siendo perjudicados los trabajadores y trabajadoras de las ISAPRES, ¿no? Porque en algún momento van a comenzar los despidos, ya han comenzado algunos despidos en años anteriores, y la industria está en serios problemas. Y también el país merece democráticamente definir cuál es el sistema de salud que quiere, ¿no? Y no se puede quedar rehén de la AFP en el caso de las pensiones y de las ISAPRES en el caso de la salud, sino que tenemos el derecho por primera vez en 50 años prácticamente de definir democráticamente cuál es el sistema de salud, cuál es el sistema de pensiones que merecemos y que necesitamos para que todas las personas puedan tener una atención adecuada, digna y a tiempo, y en términos de pensiones, una pensión digna que le permita vivir y no tener que seguir trabajando después de jubilar. ¿Fracasaron las ISAPRES en el fondo? Solo una pregunta así... Bueno, para la salud de la persona es muy distinto que para una cosa los pacientes, otra cosa el negocio. Entonces, Es que yo mientras fui paciente de ISAPRE, más lo que gasté plata y Yo la también, verdad no yo- tuve ningún beneficio. Yo también, yo creo que perdí. Perdí Nunca muchísima plata. tuve beneficio que tú dijeras realmente vale la pena. Millones y millones de pesos, De y verdad, no sí. exagero. Yo tampoco. Ojo, habiéndome cubierto cuando lo necesité. Pero si yo lo pongo en la balanza. Pero perdí en cosas plata. que podéis planificar, como un Claro, embarazo, por ejemplo, claro. que más o menos podéis planificarlo, Claro. pero cuando perdí una guagua, perdí plata. Sí, po. Más de 3 millones de pesos. Sí, no, si uno pierde plata. O No, cuando además mi que- hijo se enfermó además, a la hora del balance lo perdí de plata. emergencia, También. 700 lucas, aparte de todo lo que pagaba. Exactamente. Entonces, la salud es un problema colectivo, entonces tratar de hacerlo como un problema individual siempre va a terminar generando desastres económicos para personas que tienen la, entre comillas, mala suerte de enfermarse. Entonces, así funciona Claro. ese sistema de un seguro no colectivizado. Yo quería volver al tema constitucional netamente, porque estamos en una efervescencia sobre el tema de noticias falsas y de miedo y todos los demás. Entonces yo quería apretar a Marco con este punto de la negociación ramal, porque yo diría ¿ya? Que lo que permite este cambio de código laboral es salarios más altos. Porque efectivamente con este método de negociación, entonces se permite a los trabajadores y trabajadoras tener más poder sindical y esa negociación después se extiende a todos los que están en el mismo sector. Entonces para los no sindicalizados y los sindicalizados suben los salarios. Los ejemplos, no sé, Francia, Alemania y también de Uruguay, países más pobres. En todos los casos, lo que se llama la distribución funcional de ingreso, o sea, el porcentaje del ingreso nacional que va a los salarios es mayor en los países que tienen negociación ramal. Entonces yo quiero saber, ¿es legítimo decir nueva constitución va a subir los salarios?
o no, porque desde la derecha van a decir los salarios dependen no solamente de negociación colectiva, también depende de la productividad. Y esto es una constitución que va a poner en peligro la productividad supuestamente, porque va a bajar la inversión, supuestamente porque se van a ir todas las transnacionales y toda la campaña de terror. Entonces yo insisto en esto, ¿van a mejorar los salarios con esta propuesta de constitución o no? A ver, lo primero que puedo decir, Hassan, es que actualmente está en peligro la inversión, la productividad con estos bajos salarios. Un país que tiene estos bajos salarios y este alto nivel de endeudamiento no puede generar crecimiento en el mediano y en el largo plazo, y es cosa de ver los indicadores del PIB tendencial. Exacto. El PIB tendencial es la capacidad que tiene un país de generar crecimiento en el mediano plazo, aislando los shocks coyunturales del momento, como una pandemia, una guerra, un terremoto, etcétera. Entonces, en situaciones normales, ¿cuánto puede crecer un país? En Chile, hace harto rato que las proyecciones del PIB tendencial para los próximos 4 o 5 años están por debajo del 2%. Eso es lo que podemos crecer sin condiciones anormales en la economía. La pregunta es ¿por qué? Hay distintas tesis. Hay tesis que provienen, ¿cierto?, desde el corazón del Fondo Monetario Internacional, que nos dicen que los países muy desiguales comienzan ya a crecer poquito o no pueden crecer, ¿no? Y creo que es muy importante ese tipo de tesis, y hay otras tesis que van en la misma línea. Y efectivamente, si no hay ninguna política que permita distribuir o redistribuir, nos vamos a quedar estancados, la productividad no avanza, la matriz productiva no se diversifica, y por tanto es muy importante considerar que efectivamente con una constitución que considere un modelo de relaciones laborales democrático y normalice el modelo de relaciones laborales extremo y antidemocrático que tiene actualmente en Chile, va a haber mayor probabilidad de que los salarios aumenten. ¿Por qué no te puedo decir van a aumentar los salarios? Porque eso va a depender posteriormente que el gobierno de turno presente un proyecto de ley para cambiar el modelo de relaciones laborales. Y eso no es automático, ¿no? No hay una presión de ajustarse a la nueva constitución, pero no es automático y depende de la correlación de fuerzas en el Congreso. Pero sin duda la probabilidad va a aumentar, porque cuando uno observa los distintos países del mundo, que son muchos, que tienen negociación colectiva por sector económico rama, tienen un derecho a huelga como concedido como derecho fundamental, humano, un derecho real, y hay titularidad sindical. En general uno ve mayores niveles de productividad, menores niveles de desigualdad y mayores niveles de ocupación, ¿no? Gonzalo Durán, que es parte de la Fundación Sol también, ha dedicado su tesis doctoral a estudiar estos temas y justamente ha trabajado fuertemente sobre aquello. Ha mostrado cómo los países donde hay modelos de relaciones laborales inclusivos y consideran la negociación colectiva a nivel ramal y hay un derecho a huelga efectivo, son menos desiguales, hay mayor productividad y hay mayores niveles de ocupación. Por tanto, hay que temer. ¿Qué es lo que hay que temer? Mantener el sistema de modelos de relaciones laborales actuales, porque eso nos deja en una situación de estancamiento y en una situación de crecimiento nulo, crecimiento muy bajo por muchos años más. Perfecto, quedó clarísimo, creo yo. Que te tenemos una invitación, Marco, que es a que venga a hacer un video con Hassan. Es que hicimos uno con el Oiga Profe y el joven antipoeta, porque ya le cambiamos, pasó Del niño, de niño poeta. joven y de poeta a antipoeta, y nos están exigiendo el fit Hassan Marco Kremerman. Me parece excelente. Así que te dejamos invitado a hacer un video acá en La Voz de los que Sobran. Además nos dijeron que quería hacer uno con pizarrita también. Muy bien, ahí lo coordinamos. Sí, lo coordinamos. De todas maneras, estamos ahí, tenemos que estar aquí desmintiendo cosas, mostrando las cosas positivas del texto de la nueva Constitución. Yo sigo muy convencida de eso. Así que un abrazo para ti, Marco Kremerman, economista, investigador de la Fundación Sol. Muchas gracias por estar esta mañana, casi tarde en realidad ya, aquí en La Voz de los que Sobran. Claro, si me dan solo 20 segunditos, Pero por una cosa supuesto. final. La Fundación, como todos los años, realiza una campaña de donaciones. Es importante decir que la Fundación no se financia ni con aportes empresariales, lo cual resulta obvio después de lo que hemos hablado, ni de partidos políticos, sino que es absolutamente autónoma en su financiamiento. Y muchos de los estudios que publicamos los realizamos a partir de estos aportes ciudadanos. Entonces, cualquier persona que valore nuestro trabajo y está en la posibilidad de poder aportar lo que pueda, digamos, si se mete en la página web de la Fundación, www.fundacionsol.cl, ahí hay un botoncito y puede aportarnos o ayudarnos a difundir esta campaña de donación. Perfecto.
Absolutamente de acuerdo con eso, es la única forma en que podemos mantenernos. Fundación Sol, fuera de los poderes fácticos, es que nosotros, nosotras, nosotres le donemos a Fundación Sol para que pueda seguir haciendo estos estudios que tanta claridad nos han dado de la verdadera situación en que estamos en este país. Lo mismo acá en La Voz de los que Sobran también. La única manera de nosotros mantenernos independientes de los poderes fácticos es que tengamos esta maravillosa comunidad que nos aporta cada mes. Un abrazo, Marco. Gracias por eso. Chao, chao. Un abrazo. Que esté muy Gracias bien. a Chao. todos por el trabajo que hacen ahí en la Fundación. Chao, chao. Muchas gracias.